Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a ver el epígrafe número 2 del capítulo número 13. El inocente hijo de Dios. Lo que el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad, es decir, como la prima fea de la familia, nadie se la quiere echar. Entonces, la culpa es para no sentir esto que estoy sintiendo, entonces busco el culpable allá afuera. Tú eres el culpable y yo no soy el culpable. La culpabilidad a ti te resulta intolerable toda vez que la culpa te impide recordar a Dios. Es decir, cada que estás buscando la culpa en ti o en otros, entonces en realidad te estás olvidando de quién verdaderamente eres. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, que si has de conservar la culpabilidad, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Entonces, recuerden, por favor, que la culpabilidad es la piedra angular del ego, el secreto mejor guardado para el ego, porque eso fue lo que dio origen a la división, a la proyección y a este pensamiento dual, la culpabilidad. Si nos remitimos a a este origen del pecado original, de la separación de Adán y de Eva, entonces ellos sintieron culpa de haber este, probado el árbol prohibido, y ese fue uno de los principales trampas del ego para poderse generar. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Es decir, cuando proyectas la culpabilidad en el otro y piensas que no eres feliz porque el otro te está haciendo tal o cual cosa, en realidad lo único que estás haciendo es ocultando la culpabilidad, pero no te deshaces de ella. Ujú. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideas del ego, entre comillas, en los que según él le has fallado. Es decir, haces culpable a otro porque entonces tienes una expectativa y dices, aquel tiene la culpa, no cumplió con lo que yo esperaba de él. Ujú. A quien le estás fallando, en realidad, es al Hijo de Dios, al considerarlo culpable. Es decir, no fallas a nadie más. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de ti mismo. Le fallas al Hijo de Dios en ti, porque estás viendo culpable al otro porque tú sentías culpa en ti. Y cuando tú no logras verte inocente, al que verdaderamente le estás fallando es a ti. Ujú. Le estás fallando al Hijo de Dios al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Es justamente lo que les estaba yo diciendo. O sea, no es el Hijo de Dios como una tercera persona, es el Hijo de Dios que vive en ti, que está en ti. Entonces, cuando tú sientes culpa y la proyectas en el otro, lo que estás haciendo es fallándote a ti mismo, porque te has olvidado que eres el perfecto Hijo de Dios. Tú ni siquiera sospechas de que esta idea asesina del ego, ujú, que además es demente, ya se oculta, porque no te das cuenta, simplemente la proyectas, ¿ok? Ya se oculta, pues pues las ansias destructivas del ego son tan inmensas que no solo que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. Solo sabe quién es el Hijo de Dios, ya no sabe ni quién es el Hijo de Dios porque es ciego. Entonces, cada vez que yo estoy sintiendo esta culpa, me estoy olvidando de mí y entonces me crucifico a mí mismo, es decir, me oculto de mí, me sacrifico. Hay una crucifixión. Entonces, me estoy olvidando de quién verdaderamente soy. Ujú. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más, más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Entonces, si tú no atacas, si no crees en el ataque, porque el ataque viene de la culpabilidad, como tú me vas a hacer algo, yo te ataco. Entonces, si tú no atacas y no crees en el ataque, quiere decir, por lo tanto, que estás descubriendo el secreto guardado, bien guardado del ego. Y entonces, esos son sus verdaderos enemigos, porque pronto ya no va a existir el ego para ellos, o va a existir en ratitos.
pero se lo van a estar cuestionando de una manera constante. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrante y por lo tanto temes encontrarlo. Si tú estás proyectando la culpabilidad en los otros y en ti mismo, lo único que estás haciendo es que piensas que tú no tienes derecho a una vida tranquila y en paz. Y entonces te estás crucificando como hijo de Dios. Has proyectado la culpabilidad ciega e indiscriminadamente, pero no has podido destruir su fuente, pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Es decir, cada vez que estamos pensando que el otro tiene la culpa y entonces a lo mejor me súper enojo y digo, ¿cómo es posible que aquel haya hecho eso? Me están fastidiando el día o cualquiera de las cosas que luego solemos decir, espero que ustedes ya un poco menos, o escuchar es como, de mí depende que tú seas feliz, de mí depende que tú tengas un buen día. No, 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 no nos equivoquemos. El que tengamos un buen día y el que seamos felices solamente depende de nosotros mismos. Ujú. He dicho, dice Jesús, que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdad de la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que abdujo fue la inocencia. La inocencia es una blasfemia contra el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando crucificaron a Jesús, la justificación que se dio era que estaba blasfemando en contra de Dios. Ajá. Esa era la más grande de las mentiras que podían haberse dicho, pero era la manera de defender al ego. Es decir, la única manera de defender a la culpabilidad era decir, y este está atacando a Dios. Entonces, es por ello que podemos nosotros sentirnos en el derecho de atacarlo. Para el ego es Dios y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpabilidad que justifica plenamente el asesinato. Es decir, hicimos culpables a Jesús y entonces muere. Ujú. Hicimos culpable a fulanito de tal y entonces lo asesinan. Le hicieron culpable a alguien y entonces muere. Pero no solamente muere físicamente, muere este cuerpo. A veces hacemos culpable a alguien más y muere como el Hijo de Dios. Es decir, lo traemos ahí aprisionado, metido en una cárcel, pero no sabemos que cuando metemos a esta persona o a esta situación en esta cárcel, también nosotros nos estamos metiendo. No tiene que ser tan tajante como aquello que vemos como un asesinato. No, espérame, América, yo no he asesinado a nadie, pero a lo mejor traemos bien culpables a nuestra suegra. Y entonces al hacer bien culpables a nuestra suegra, no la estamos viendo inocente y la estamos haciendo que cargue con todo lo que es nuestra proyección. Y de esta manera nos garantizamos que ni ella es inocente ni nosotros tampoco. Te dice, este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. Aquí ahora te van a estar diciendo, fíjate cómo este curso lo estás haciendo un motivo de tu intranquilidad, porque a veces te cuestionas si no será una manera de lavarte el cerebro, a veces lo cuestionas si no estaremos haciendo cosas como bien raras, ¿no? Entonces te dice, te ha dicho muchas veces que es una manera de tener felicidad y tener paz. A pesar de ello, tienes miedo y se te ha dicho una y otra vez que te liberará. No obstante, reaccionas en muchas ocasiones como si estuvieses tratando de aprisionarte. ¿Qué quiere decir? Como te está haciendo cuestionar todas tus creencias, de ese modo haces que eh, pienses que este que te hace cuestionar las creencias sea el que esté equivocado y tus creencias sean buenas. El otro día, en una desacuerdo familiar, digámosle de alguna manera, resulta que mi sobrina que estaba diciendo, es que esa tía es tu creencia. Entonces, ¿cómo le puedo decir yo que mi creencia es mejor que su creencia? Es guardar silencio. Ujú.
Ella estaba pensando que lo que me estaba diciendo tenía todo el derecho de ser defendido y estaba considerándolo un ataque. A lo mejor la forma en la que yo estaba expresando mis ideas era muy contundente y por eso se sentían tan atacados todos. Ujú. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo estoy cuestionándome el curso, a veces lo descarto y digo, no, 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 como que nada tiene significado, esto es imposible, esto es, pero le das toda la razón a lo que has aprendido, porque has fundamentado tus creencias en esa fuente. Ujú. Debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo y no te das cuenta de que lo único que puedes protegerte es de tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpabilidad. Y esto es cierto, si entiendes, si lo entiendes debidamente. Porque si no lo entiendes debidamente, entonces también el perdón y la expiación va a ser una manera en la que te aprisionas. A mí muchísimas personas me han dicho, entonces, ¿qué se trata? ¿De que los deje hacer lo que se les pegue la gana y que me deje de todas y no les diga nada? No, se trata de que tú, al hacer esto que tú piensas que es tu culpabilidad, tu manera de castigarte, seas libre. Ujú. Es decir, no lo vas a hacer para que te hagan simplemente, no confío en lo que tú estás diciendo, porque yo sé que esto que nos estamos peleando no tiene ninguna razón de ser. Ujú. Incluso si yo te interpreto lo que es, o sea, lo que es la expiación, ujú, puede que la rechaces y no la aceptes para ti. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aún no los deseas, pues todavía no contemplas la alternativa con agrado. Es decir, ya empiezas a cuestionarte todo lo que el ego te está dando y entonces dices, ¿será esto cierto? ¿No será esto cierto? Pero todavía estás en este punto de desear lo que el ego te da. Ujú. Tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de este miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Acuérdense bien, como no hay grados de dificultad en los milagros, tampoco hay grados de dificultad o de intensidad en los miedos. Todo es un miedo. Y cuando yo pienso que este miedo va a acabar conmigo en manera chica o grande, eso es lo que va a hacer. Me estoy alejando de la verdad. Criatura de Dios, te dice Jesús, eso no es así. Este secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él y de que nunca has estado separado de Él, haciendo referencia a tu hermano. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. He ahí el milagro. Ahí donde había miedo, ahora hay amor. Ujú. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo, y el júbilo será tuyo, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios, y reconocerlo es tu redención. Ujú. El Hijo redimido del hombre en realidad es el reconocimiento del Hijo inocente de Dios. Así es que no tengas miedo de sentirte inocente y de hacer inocente a los demás. La culpabilidad es la piedra angular que sostiene el ego. Que tengan ustedes un feliz día y nos vemos pronto.